Entonces, comenzamos. ¿Qué situación especial tenía la ciudad de Pérgamo? ¿Quién responde? ¿Qué situación especial tenía la ciudad de Pérgamo? El mensaje de Sardis. A ver, señores, no hablen todos al tiempo. Capítulo 3. Es la que vamos a estudiar hoy, ¿cierto? No, la que vimos la clase pasada. Estamos haciendo el fogueo de lo que vimos la clase pasada. Estábamos hablando de la iglesia de Pérgamo y de la iglesia de Tiatira. A ver, ¿qué situación especial tenía la ciudad de Pérgamo? La región del gobierno. A ver, hablemos. Aguda de 2 filos. La palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué esta ciudad es llamada el trono de Satanás? Por idolatría el culto del emperador. La iglesia. Porque era el centro de idolatría y el culto al emperador. Al emperador. Sí, la dice. Será a los ídolos. Bueno, a ese mismo. No, a los ídolos. Ahí recuerden que ahí se adoraban toda cantidad de dioses y de ídolos, no era uno solo. ¿En qué falló esa iglesia? ¿En qué falló esta iglesia? Se voló una. ¿Qué buenas cualidades tenía la iglesia de Pérgamo? A pesar de sus líderes. Retenía el nombre de Dios y no había negado su fe. Ya vi que no hicieron la tarea. Había retenido el nombre de Dios y no había negado su fe. Así es. Pudo resistir esa influencia y no renegó de su fe. No, ¿en qué falló? Pasa que se voló una y después se devolvió. ¿En qué falló? Y ahora, ¿en qué falló? Fue que tolerante. Moraba donde estaban las obras del trono de Satanás. Había sido tolerante con los que ella falló en a la doctrina de Balaam. Fue tolerante con los que se aferraban a la doctrina de Balaam. Enseñar la doctrina de Balaam. Y de Barak, exactamente. Ok. ¿Cuál fue la advertencia dada a esta iglesia? Que si no se arrepentía, vendría a ellos para disciplinarlos por medio de su autoridad y su palabra y actuaría contra estos falsos maestros. Amén. Ok, que los que no se arrepintiesen morirían. ¿Qué significa la piedrecita blanca? Significaba un voto para absolver, amén, al acusado. Sí. Que vocalicen. ¿Qué significa la piedrecita blanca? Un voto para absolver al acusado. Absolver. Bueno, absolver. Ok. ¿Qué cualidades positivas tenía la iglesia de Tiatira? Amor, fe y perseverancia. ¿Quién era la profetisa Jezabel en Tiatira? Fue una reina pagana que fue esposa del rey Acab y que introdujo en Israel el culto a Baal con su moralidad sexual. Era la que perseguía a Elías. Diga, hermano. Que enseñaba a los
inducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es la respuesta. El texto dice que asumen que dice profetiza Jezabel, pero no está haciendo referencia exactamente a que fuera Jezabel la esposa de Acab, sino que estaba haciendo referencia a que era una profetisa que seguía la cuerda de Jezabel y que llevaba a los hombres y a los siervos de Dios a pecar con fornicación, adulterio, según porque Dios les revelaba que debían hacer eso. ¿Cuál es el castigo anunciado a la profetisa de Tiatira? Que sería arrojada en cama. Dios le enviaría como castigo una dolorosa enfermedad. Ok. ¿Qué le esperaba a los que estaban asociados con ellas? Los que siguieran sus enseñanzas, incluso a todos los castigaría, a todos los que siguieran sus enseñanzas, incluso a los hijos de ella, los heriría de muerte. Exactamente. ¿Qué significan las profundidades de Satanás? Eso está exactamente en el material. ¿Qué significa las profundidades de Satanás? Una advertencia que está vigente. Hoy hay cristianos que no se conforman con las enseñanzas claras y sencillas del Evangelio y se pasan buscando cosas misteriosas que ellos entienden que son profundidades y espirituales. Ok, le completo la idea. A ver. Las profundidades de Satanás son exactamente eso que te digo. Gente que comienza supuestamente a buscar profundidades espirituales, pero que no están basadas en la Biblia y que según ellos son revelaciones que le hace Dios, pero que no tienen ningún sustento bíblico, siendo realmente artimañas de Satanás y doctrinas de error. ¿Por qué los creyentes no necesitamos depender de revelaciones y mensajes ocultos? Porque ya tenemos su palabra, en las cuales están completas hasta que Él venga. Ok, tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo, así que no necesitamos ir a consultar a más nadie. ¿Cuál es la promesa dada a los fieles en Cristo? Reinarán con Cristo en la eternidad. Ok, listo, vamos. Yo espero que para la próxima clase los que no han participado comiencen a participar. Estas preguntas están fáciles, todas las respuestas están en el material. Estudio 4, mensaje a Sardis y a Filadelfia. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer primeramente del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco todas tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien. La iglesia de Sardis tenía un problema sumamente serio. El Señor le escribe a esta iglesia e identifica su problema. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. ¿Qué significa esto? No quiere decir que era inconverso, sino que su estado espiritual de descuido y abandono les había producido un estado de total contristamiento. Hoy en día hay iglesias así,
Se han convertido sus cultos y reuniones en ritos y tradiciones donde el poder de Dios ya no se deja sentir. No hay celo por las almas, devoción al Señor, deudeno por la palabra, ni gozo. Esto era lo que sucedía en Sardis. Sin embargo, el Señor les advierte de que todavía hay tiempo de salvar lo poco que queda. Vayamos a este pedacito, este contexto y a lo que hablamos en la palabra. Era una iglesia donde había todas las manifestaciones espirituales, había presencia de Dios, había dones, hubo todo eso en algún momento. Pero, como todo buen jardín, si usted no le echa agua a la matita, si usted sabe que la matita es de sol y la pone en sombra, usted sabe que la matita va a comenzar a morirse porque necesita los rayitos del sol y que aunque usted le eche agua, la matita va a tender a morirse. De igual manera, si usted no le echa agua, sino que se acuerda de echarle agua una vez por semana, de esa misma manera, la matita va a morir y va a perecer lentamente. ¿Qué sucede? Había gente en la iglesia, la gente se llenaba, la iglesia se llenaba, la gente iba a los servicios, pero realmente estaban muertos espiritualmente. Cuando la iglesia entra en un enfriamiento espiritual, usted va al servicio, usted llega puntual, usted hace su oración, usted levanta las manos y adora, usted supuestamente recibe la palabra y sale, pero su estado espiritual no mejora ni crece, sino que se queda ahí, y se queda ahí, y se queda ahí. Junto con esto viene que su relación íntima personal con Dios va a entrar en el mismo estado. A usted va a dar lo mismo orar que no orar, o simplemente coge la rutina de oración. Es que yo oro a las 10 de la noche, entonces como ya tiene la rutina, usted a las 10 de la noche coge la Biblia, se pone a orar y a recitar lo mismo todo el tiempo y ni cuenta se da de que está recitando las mismas cosas. Eso es una muerte espiritual. Esos son síntomas de una muerte espiritual. Resulta que nosotros como líderes o como personas que en algún momento tienen llamado del Señor a ejecutar un ministerio, porque de pronto usted me va a decir, no, todavía yo ni siquiera soy líder, pero tiene un llamado y usted está aprendiendo aquí es por algo, usted tiene que estar muy atento al ambiente espiritual de su iglesia, a mirar si entra y qué pasa con la presencia de Dios. Si entra y qué se siente o cómo su predica. De pronto usted va a decir, es que como yo mismo estoy predicando, entonces yo no sé cómo la persona recibe la prédica, cómo se siente, si están desanimados, si me están oyendo, yo no sé qué se está moviendo, pero resulta que usted allí cuando se para en el altar o está predicando la palabra o está cantando o está orando, usted debe sentir a sí mismo la presencia del Espíritu. Si usted siente la presencia del Espíritu, si usted siente que está ahí con usted, significa que hay fuego en la iglesia, que hay fuego en el altar, significa que hay presencia de Dios, significa que la iglesia está viva. Pero esta iglesia se fue poco a poco apagando y los pastores de esta iglesia o los ángeles, como le dicen aquí, de esta iglesia, no hicieron nada por avivar el fuego. Viene el Señor y le hace una advertencia. Todavía quedan unas pocas cosas que no se han muerto, no las dejen morir. O sea, como quien dice, levántense, anímense, entren en oración, busquen más, hagan más cosas. A veces cuando el poder de Dios se derrama en un lugar y estamos acostumbrados a eso y estamos acostumbrados a la presencia de Dios y estamos acostumbrados, decimos, no, si mi iglesia hay presencia en el lugar donde ahora hay, yo hay, tal. Llega un tiempo en que de tanto hablar y acostumbrarnos a eso, caemos en una monotonía que no nos damos cuenta de que se está apagando el espíritu y comenzamos a tener el problema de apagar. Recuerde que el espíritu se contrista por dos cosas. Uno, porque pecamos. Y dos, por la vanagloria, por la jactancia, por los rudimientos que comenzamos a imponerle al movimiento del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ser realmente personas que cuando estemos ministrando, miremos que haya presencia de Dios. De pronto le digo, usted todavía no está ejerciendo, usted está en una banca, pero usted en la banca puede sentir, hombre, si el pastor hoy estuvo súper, hubo presencia, tal, miércoles, el servicio de antes de ayer estuvo como frío, como, no sé, como que, como que no sentí nada, como que esto, y comenzar a orar
para decirle, Señor, activa al pastor o al predicador o a Juanita, que fue la que predicó, Padre, no sé qué le estará pasando, actívale el altar, no permitas que ella lo apague, y comenzar a apoyar con sus oraciones para que los hermanos que predican, que alaban, que cantan, comiencen a ser redarguidos por el Espíritu y a ser activados en el juego del Espíritu. Pero básicamente lo que Dios tiene contra Sardis es que había dejado apagar el fuego que el Señor había depositado en esa iglesia, y así sucesivamente estaba dejando que se fuera apagando todas las cosas, y le llama la atención y le dice, recupérate, que todavía hay algunas cosas que están ahí. Y comienzan a convertirse como en ritos, como que todo comienza a las 7. Una de las cosas que yo tengo pendiente y que me cuesta mucho en este tiempo de la pandemia, y es que nada más tenemos una hora de servicio, es que toca medir todo, que la oración no sea tan larga, la oración no puede ser tan larga, entonces si se extiende la adoración hay que cortar la palabra, y entonces hay que cortar la administración, y entonces no queda tiempo para recoger los diezmos, y entonces uno en una hora tiene que hacer algo que uno de pronto hacía en 2 horas. Y entonces todavía uno no le coge el ritmo al asunto, pero uno tiene que mirar cómo enchufar esa hora con un orden divino, con el orden del Espíritu Santo, y darle la prioridad al Espíritu que ministre como Él pueda, pero sin que el fuego de su presencia se apague en el altar, en la persona que predica, en la persona que ora. Nada más estamos haciendo como los pininos, llevamos bueno, acá en Barranquilla una semanita, allá en Cartagena llevamos 2, y estamos comiendo el pinino de bueno, vamos a ver cómo estamos, calentando, haciéndolo, pero seriamente no es fácil, pero es un trabajo de una oración diaria, es un trabajo de intimidad con Dios, es un trabajo de búsqueda, es un trabajo de decirle, Señor, ya no puedo hablar y ministrar media hora, sino 15 minutos, que esos 15 minutos tú te muevas, tú toques, tú me guíes, tú me digas qué hacer, porque queremos seguir sintiendo tu presencia, queremos seguir alabándote a ti, adorándote a ti, para que no se apague el fuego del altar, que realmente es el que se expande a la hora de que se hace un servicio. Bien, ¿por qué ha sucedido esto? Muchos hermanos habían manchado sus vestiduras. Esta es una expresión simbólica que significa que se habían contaminado. Muy probablemente se estaban dejando influenciar por la cultura pagana que les rodeaba y no se habían apartado de las prácticas pecaminosas de la sociedad. El contristamiento en la vida del cristiano viene por lo general cuando cedemos a las tentaciones, no dejamos llevar por la corriente del mundo y nuestra vida espiritual se va yendo cuesta abajo. Hay personas que se levantan de esto rápidamente, pero otros cristianos se acomodan a este patrón y se secan espiritualmente. Pero había otros hermanos en Sardis cuyas vestiduras no se habían manchado. A esto el Señor les promete que estarán con Él en vestiduras blancas. Es de pronto lo que le decía, de pronto usted no ministra, de pronto usted no canta, usted nomás está en proceso, está sentado en una banca, pero fíjese que había gente allí que tenía vestiduras blancas, que eran dignos delante de Dios, que no habían dejado apagar su altar, que no habían caído en mancha ni en contaminación. Significa que a pesar del ambiente, usted puede mantenerse digno delante de Dios y puede mantener su altar y puede mantenerlo con fuego. ¿Por qué aclaro esto? Porque de pronto hay mucha gente que dice, es que, bueno, como el que ministra está apagado y el pastor está enfermo, entonces, yo ahí me bajé la guardia y me tiré al piso. Sí, el pastor pronto puede estar enfermo, puede estar en alguna tribulación o puede estar, no sé, en alguna dificultad. El que está predicando de pronto, no sé, tiene la palabra, pero no la explica claro, no le fluye la unción. Pero hay algo fundamental que siempre le voy a decir, y es su relación íntima con Dios y la lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando vienen ciertas situaciones en la iglesia o alrededor de su trabajo, esa relación íntima y esa lectura de la palabra lo mantienen a usted fortalecido para que no caiga en tentaciones ni se contamine. ¿Qué fueron dejando ellos? La palabra. ¿Qué fueron dejando? Las ordenanzas de Dios, y comenzaron a contaminarse con lo que estaba alrededor de ellos. Y recuerden que nosotros nos fortalecemos en Cristo y que una de las cualidades de una persona madura cristianamente es que puede estar en medio de ciertos ambientes pesados y mantener lo que él es con Dios y no contaminarse. Entonces es necesario que nosotros logremos hacer eso. ¿Por qué? Porque igual le vamos a decir, las iglesias no son perfectas, los pastores no son perfectos, porque cuando usted ve a un pastor o una pastora allá enfrente,
usted debe mirarse usted del espejo y decir, yo soy humano, ellos también, ellos están en un nivel de autoridad y deben fallar menos que nosotros, eso es cierto, pero no es imposible que no fallen, porque les insistiré que la palabra de Dios dice, el que se crea santo, santifíquese más, el que esté firme, mire que no caiga, porque nosotros debemos tener esa cualidad de entender de que nuestra vida íntima y nuestra conexión con Dios no depende al 100% de nuestro pastor o del servicio de la iglesia, depende de mi búsqueda con Dios y que yo haya aclarado que esa parte es mía y que aunque mi pastor en algún momento me instruyó, me guió, me llevó a cierto punto, hay otro punto que lo trabajo yo y que lo confirmo o lo afirmo a través de la congregación con mis hermanos y a través de la guía del pastor. Bien, ¿acaso esto indica que nuestra salvación dependerá de nuestras obras? Por supuesto que no. Lo que está diciendo aquí es que habrá cristianos que llegarán a la presencia del Señor y le presentarán a Cristo una vida consagrada y dedicada a Él. Otros, como dice 1 Corintios 3, serán salvos, aunque así como por juego. Este versículo ha sido motivo de controversia entre los que creen que la salvación se puede perder y los que creen que en la perseverancia de los santos. Si no leemos el pasaje correctamente, da la impresión de que el nombre escrito en el libro de la vida está sujeto a ser borrado. Si la persona no es fiel, de nuevo, no podemos utilizar un pasaje de la Biblia e ignorar otro pasaje, que claramente enseña que la salvación no depende de nosotros, sino de la justicia de Cristo. El pasaje leído correctamente contiene una promesa de que el nombre, una vez escrito en el libro de la vida, no será borrado. Algunos insisten, sin embargo, en que el hecho de que diga y borraré su nombre implica que hay creyentes infieles, cuyos nombres pueden ser borrados. Sin embargo, el fruto de una verdadera conversión a Cristo es la fidelidad y la perseverancia, no la total perfección humana, la cual es imposible. Creemos que los verdaderos redimidos, a pesar de sus debilidades y tropiezos, seguirán adelante y perseverarán hasta el fin. ¿Qué explicamos aquí? Yo les quería decir, aquí es el punto donde hay mucha gente que dice la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Pero yo te quiero decir algo. ¿Cuántas personas realmente son salvas? El punto está en que hay una equivocación. Creemos que somos salvos solo y solo por el hecho de que hicimos la oración de fe. Y yo le pregunto, si yo hoy aquí hago la oración de fe y digo, sí, yo acepto al Señor Jesucristo como mi único redentor y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte, pero resulta que a lo que yo cuelgue esta conferencia, salgo a hacer de las mías en el mundo todo lo que a mí me parezca, ¿usted cree que yo soy salva? No. No. La salvación implica lo que acaba de decir ahí, que usted y yo vamos a tener fallas, porque las vamos a tener. Pero una cosa es que usted y yo en medio de un caminar con Dios fallemos. Y otra cosa es que yo deliberadamente sepa que venga a la iglesia, digo amén, hago la oración de fe, pero cuando salga de aquí me voy a encontrar con un hombre casado. O espérate, me voy a ir a la discoteca a tomar. O espérate, estoy planeando que voy a atracar un banco. O sea, eso no es una persona salva. Una persona salva es alguien que hizo la oración de fe, comenzó a entregar su vida a Cristo, todos sus problemas, sus situaciones, lo que tiene, comenzó a ayunar, a cortar su vida, sus cosas, comenzó a seguir la iglesia, comenzó a buscar los principios de Cristo y de pronto a los 2 años, no sé, en un arranque, en un problema, en una situación, bajó su altar y vino muchas maquinaciones a su pensamiento y de pronto cayó en algo. Pero resulta que cayó y a los 3 días dijo, Señor, perdóname porque esto que yo hice estuvo mal, Señor, no está dentro de tus mandamientos, yo me arrepiento, ayúdame. Ok, esa persona sigue siendo salva. Pero si yo hago una oración de fe hoy y salgo allá a la calle a hacer todo lo que voy a hacer, yo todavía no estoy inscrita en el libro de la vida. Y es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando hay predicadores que dicen la salvación no se pierde, como el doctor Charles Stanley que dice la salvación no se pierde, es porque el doctor Charles Stanley se refiere a que cuando él dice que alguien tiene la salvación, es alguien que ya se convirtió
a Cristo. O sea, que es una persona que ya está caminando con Dios y que verdaderamente está haciendo todo el esfuerzo por llevar una vida en santidad. No por una persona que acabó de recibir una oración de fe y ya cree que es salva. Sí, la palabra de Dios dice que hagamos la oración de fe al enfermo y este será sano. Porque en situaciones de enfermedad usted le puede hacer la oración de fe a una persona enferma, le puede hablar de la palabra y la persona será sanada. Pero a la persona le toca ¿qué? Seguir haciendo el proceso de buscar a Dios, de entregar su vida, de enmendar sus errores, de ir afirmándose sobre la roca. Y entonces la palabra dice, arrepentíos y convertíos de todo su corazón. Entonces no es solo, me arrepentí y hice la oración de fe, ya soy salvo. No, usted tiene que arrepentirse y convertirse para ser salvo. Pero no es simplemente porque muchas personas explican así, creen que por el solo hecho de que yo hice la oración de fe y me fui para el mundo y seguí en el mundo y cada vez que me acuerdo hago la oración de fe, pero sigo mis anchas panchas y por la calle derecha, esa persona no es salva. Y si muere en medio de eso, es muy posible de que no vaya al cielo, porque está haciendo cosas que no son agradables a Dios. Una persona salva es alguien que tomó una decisión radical de entregarle su vida a Cristo. Amén. A eso se refiere y por eso es que hay muchas divergencias, que si eres salvo, que no eres salvo, que Dios te quita la salvación, que no te la quita, pero el punto es cuando tú eres realmente salvo. La palabra dice, ok, el Señor me recuerda algo, que porque hay mucha gente que pronto se agarra de este versículo que dice, a todos los que creyeron en mi nombre, que yo era el Hijo de Dios, a estos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero está hablando de la palabra, como siempre lo he dicho, dice creer. Y creer no significa que yo hoy hice una oración y mañana no. Creer significa que yo voy a creer con todo lo que implica creer. ¿Qué implica creer? Hombre, sí, existe un Dios y a ese Dios no le gusta ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y en mi vida hay esto, esto y esto, yo tengo que sacar todo esto de mi vida y tengo que agradar a mi Dios porque yo creo en Él y creo que Él está por encima de mi cabeza y creo que Él está, porque es que eso se llama creer. No es solamente si yo acepto al Señor Jesucristo, ya le hizo la oración, ya Él es un hijo de Dios. El error está en las lisuras que nosotros tenemos de la palabra y no en los contextos reales de la salvación. Entonces, él habla de una conversión, de una fidelidad, de una perseverancia, y obviamente el Señor le promete ahí a las personas que se mantengan dignas, que se mantengan sin contaminación, que ellos van a ser vestidos con vestiduras blancas, vestiduras lindas, divinas, hermosas, y que obviamente ellos verán el cielo. Usted y yo como cristianos tenemos una lucha continua. Satanás siempre va a querer movernos de alguna u otra manera o contaminarnos para que comencemos a decaer. Cuando nos contaminamos con cosas mundanas, con cosas que están dedicadas a otros dioses, a demonios, comenzamos a ser pesados y en muchas ocasiones bajamos el altar y no nos damos cuenta cuando ven a ver el altar está en el piso y es el momento preciso en el que Satanás arma cualquier estrategia y nos golpea. Entonces, por eso es fundamental su oración. Por eso es fundamental que usted se mantenga en el juego del Espíritu. Por eso es fundamental que usted, cuando vea que la iglesia está como, comience a orar, comience a buscar, hermano, vamos a orar por la iglesia, sentimos que está como pesada, vamos a orar con el pastor, vamos a hacer intercesiones para que la iglesia no pierda el fuego que Dios deposita en ella. El juego del altar no es eterno. Es lo que piensa de pronto mucha gente. El juego del altar se mantiene. ¿Con qué se mantiene? Con la oración. Con que las personas que lo usen no estén en pecados, estén realmente dignas delante de Dios. Hablamos digna en la categoría de Dios y lo que Dios filtra como digno, porque usted y yo la tenemos clara. Yo creo que todos los que estamos conectados aquí la tenemos clara. Ninguno de nosotros tiene una borolita en la cabeza. Así que significa que usted y yo de alguna manera le fallamos a Dios, así sea por pensamiento, así sea por decir algo que no es,
Así sea porque pronto un día nos ponemos tristes, porque de pronto estamos bajo mucho ataque y nos entristecemos un día, y un día de pronto no oramos, o un día no hacemos algo que es bueno. Entonces eso significa que usted y yo tenemos ciertos detallitos que siempre van a estar allí, como que nosotros caemos en algunas bajones. Entonces nosotros no somos perfectos, el único santo es Jesucristo. Mensaje a Filadelfia, de los versos 7 y 13, y leemos: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta. ¿Cuántos tienen esa puerta delante de ustedes? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Este se supone que es la iglesia que todo el mundo ama, el que todo el mundo quiere y donde todo el mundo quiere encajar y reconocerse. La iglesia de Filadelfia. Y dice, a esta iglesia se le dice que tiene delante de sí una puerta que Dios ha abierto. Esta puerta representa oportunidades, circunstancias favorables que Dios le da a la iglesia para que predique el evangelio y esparza la semilla del evangelio por todos los lugares. Usted puede leer, cuando terminemos, Primera de Corintios 16:9 y Segunda de Corintios 12:2. Lamentablemente, a veces las iglesias desperdician estas puertas abiertas. No tienen la visión para aprovechar estas oportunidades conformadas. No les interesa aprovechar esas oportunidades de Dios. En nuestro país hemos tenido muchos tiempos una puerta abierta para predicar el evangelio abiertamente. ¿Hemos apoyado a los cristianos esa puerta? Colombia es un país que todavía tiene esa puerta abierta. Nosotros podemos predicar el evangelio con cierta libertad. Mucha gente de pronto cuestiona la pandemia y no las podemos abrir. Pero nosotros o por, yo no sé, creo que de pronto muchos pastores se abstuvieron, otros de pronto no sabían. Pero nosotros después del mes y medio, de los primeros 45 días de pandemia, el presidente, dentro de las excepciones, colocó que los pastores podían movilizar, que los pastores que hay pastores que de pronto no se enteraron de que ellos podían salir, que estaban dentro de las excepciones, y que el gobierno decía que ellos podían ir y prestar la consejería, la oración a las personas de su congregación que las necesitaran, porque estaban considerados dentro de la ayuda espiritual. Lo que el gobierno sí exigió es que su iglesia estuviera registrada, que usted tuviera credencial como pastor. Hay muchas iglesias que no están registradas, en que los pastores no tienen credencial pastoral. Entonces, no se pudieron movilizar. Y otros ni siquiera se dieron por enterados que podían hacerlo. Entonces, Dios siempre busca la manera de que su pueblo haga la obra y que no te detengas. Ese era el caso de la iglesia de Filadelfia. Ellos tenían poca fuerza. Aunque Dios les había entregado el territorio, ellos
solo se movían donde podían y no iban y extendían y ensanchaban el ministerio y el reino de los cielos, predicando más la palabra con mucha más fuerza, esas puertas que él había abierto. Entonces, aquí se nos abre una puerta, pero pocos la movieron y pocos la usaron. Entonces, esta iglesia, el Señor tenía poca fuerza. Probablemente era una iglesia pequeña o no tenía muchos recursos. Sin embargo, Dios le había abierto una puerta delante de ellos que no debía desaprovechar. A veces nos miramos como iglesia y podemos compararnos a otras congregaciones, más numerosas o con mayores recursos, pero no es en nuestra fuerza en donde debemos mirar, sino en la fuerza de Dios, que nos provee, la cual es ilimitada. Si usted y yo esperamos a movernos por lo que nosotros tenemos, realmente no vamos a llegar muy lejos. Cuando Dios da y ordena un movimiento, Él lo hace considerando su fuerza, su puerta y no la de nosotros. A veces es necesario que cumplamos y nos movamos. Ahí encontramos 2 Timoteo 4:17, que yo espero que ustedes la lean en la casa. Sin embargo, a pesar de su poca fuerza, esta iglesia había guardado la fe y se había mantenido fiel. Aquellos judíos que habían maltratado y menospreciado a los cristianos en Filadelfia, el Señor dice que quedarían expuestos como mentirosos y reconocerían el lugar especial que Dios le había dado a los cristianos en este lugar. A veces las iglesias tendrán que enfrentar calumniadores y enemigos que intentarán por todos medios traer confusión y escarnio. De este punto yo soy testiga, soy fiel testimonio de que realmente a uno lo golpean bastante, de que se levanta mucho escarnio, de que otros mismos pronto pastores hablan de uno, que viene mucho legalismo, que pronto no aceptan que uno sea una persona usada por Dios. Y entre una y otras muchas cosas. Y realmente cuando uno va a la palabra y busca el sustento bíblico, se da cuenta de que no hay un sustento bíblico de las cosas que están diciendo. Pero como iglesia, siempre vas a ser atacado. Cuando hay una iglesia que está dando frutos, obviamente siempre la van a atacar. Como decía alguien, si ven un palo de mango cargado, todo el mundo le va a arrojar piedra, porque todo el mundo va a querer bajar los frutos de ese árbol. Pero si el árbol no tiene ni un mango, seguramente nadie va a pasar a tirarle una piedra, nadie va a coger un palo para bajar nada, porque no hay ningún fruto que bajar del árbol. Entonces, ¿cuándo te van a atacar a ti? Cuando tú estás dando fruto, cuando estás caminando en lo correcto, cuando estás en el camino donde Dios te quiere y donde Dios realmente necesita que estés. Bien, pero cuando somos fieles y perseveramos, Dios se encarga de sacar a la luz la mentira y poner en vergüenza a los detractores del evangelio. También soy testigo fiel de eso. Muchas ocasiones el Señor ha dicho, guarda silencio, yo voy a hacer esto, y el Señor hace todo lo demás. El Señor les promete que ante la hora de la prueba que venía sobre ellos serían protegidos. Esto se refiere a las persecuciones que los primeros cristianos enfrentaron bajo el Imperio Romano. Pero también se aplica a los cristianos de todas las épocas. Notemos que esta promesa tiene una condición: ser fieles a Dios y no negarle aún en medio de las persecuciones. Trae como resultado el cuidado y la protección del Dios Altísimo. Cuando nosotros queremos ver esa protección de Dios, esa cobertura de Dios sobre nuestra vida, tenemos que tener claro que no debemos negarlo, porque si lo negamos, ¿cómo vamos a pretender que Dios venga a cuidarnos en medio de una persecución o venga a salir al frente de nosotros si nosotros fuimos capaces de negarlo y decir, no, yo no soy cristiana, tranquilo, yo nada más voy a ir a la iglesia de vez en cuando y creo ahí acompaña a mi esposa, ahí acompaña a mi esposa, no, es que mi prima me invita, entonces, yo voy a ir por llevar la fiesta en paz. Ese no debe ser la respuesta. Sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios y estoy haciendo mis pininos para comenzar a creer en Él. Es muy distinto a decir, no, voy porque, ya hay un poquito, yo creo un poquito. El Señor le dice a esta iglesia antes de finalizar su mensaje, retén lo que tienes. Diríamos en nuestra jerga o hablado normal, sigue como vas, no cambies. Y le advierte para que ninguno tome la corona. Dijimos anteriormente que la corona representa el galardón o la recompensa que Dios tiene para aquellos que son fieles. No perdemos nuestra salvación si somos hijos, pero sí podemos perder nuestros galardones. Una vez más termina el mensaje con una promesa. Ser columna en el templo de mi Dios implica ser parte importante de ese pueblo redimido que pertenece a la Jerusalén celestial. Entonces usted tiene que mirar algo aquí.
Y es que a los que son fieles a Dios, a los que no se avergüenzan de ser cristianos, a los que no niegan su fe, a los que en medio de las persecuciones, en medio de las circunstancias, se mantienen declarando lo que son y confiando en Dios y levantando las manos hacia el Altísimo, diciendo, Señor, aquí estamos, Señor, en medio de esta persecución, mira todo lo que están diciendo, pero aquí estoy, Señor, yo sigo siendo tu hija, seguimos siendo fieles, aquí estamos, seguimos dando la palabra y seguimos reteniendo lo que tienen y seguimos en oración y seguimos haciendo servicio y seguimos, Señor, a esos, dice el Señor, y de todas las promesas, esta es una de las que más me agrada, porque dice que será ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. Y ahí dice la palabra textualmente, y nunca te sacarán del templo de mi Dios. O sea, Dios te va a poner como columna y de ahí nadie te podrá sacar. Esa es una promesa increíble, que usted y yo podamos llegar a ser columnas del templo de nuestro Dios, que podamos tener ese lugar como de privilegio, de ser como esas columnas ahí en el templo de mi Dios. Estamos hablando del templo celestial, no estamos hablando solo del templo de acá. De igual, yo en muchas ocasiones le he dicho a ustedes, ser columna de la casa de Dios. Cuando Dios dice, tú eres una columna fuerte de mi casa, significa que Dios te ha colocado como un activo fijo de la iglesia y eres una de las personas que sostiene su casa. Y una persona no solo que sostiene, sino que Él quiere y te agrada tenerte ahí, porque mira esta promesa, o sea, si tú eres fiel, yo te voy a poner como columna de mi casa. Es como un galardón, es como una recompensa, es como un lugar de honor, es un lugar de prestigio. Y eso es increíble, mi hermano, que podamos vernos en eso, y que Dios considere que podemos ser columnas porque somos dignos, porque somos fieles, porque no hemos abandonado nuestra fe, porque seguimos, porque perseveramos y porque estamos ahí conectados con Él al 100%. Ojalá podamos seguir en esa dimensión espiritual con el Señor y ojalá podamos obtener esos galardones que el Señor realmente quiere y seguir adelante. Como le dije en la clase pasada, la mayoría de iglesias quieren reconocerse con la iglesia de Filadelfia, pero también reconozco que la iglesia de Pérgamo era una iglesia luchadora, guerrera, fuerte, porque ahí se nota y dice que estaba en medio de Satanás y que en medio de la persecución y en medio de una cantidad de cosas levantadas en contra, y ellos se mantenían, y eso es bueno también. Entonces, en el día de hoy vamos a orar. Yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojitos, incline su rostro y diga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, no soy perfecto. Realmente tengo algunas virtudes, Señor, que tú mismo me diste, pero también tengo fallas, Señor. Aún tengo errores, Señor. Aún tengo problemas en mi diseño, Señor, para amar. Pero yo creo que el alfarero está trabajando en mi vasija. Yo creo que el alfarero está buscando el mejor barro que pueda encontrar para hacer de mí una vasija de honra para la casa de Dios. Para que puedas derramar, verter la unción, el buen vino sobre mi vida, Señor. Padre, yo estoy aquí. Yo soy materia dispuesta, Señor. Yo estoy aquí para que me moldees. Yo estoy aquí para que me ayudes a hacer lo que tú necesitas, mi Rey, que yo sea, Señor. Ayúdame, Dios. Quiero ser útil en tu casa. Quiero ser útil en tus manos. Quiero ser útil en mi familia, Señor. Pero sobre todas las cosas, mi Rey, yo quiero serte fiel, Señor. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a sostenerme. Ayúdame a mantenerme. Y ayúdame, Señor, a ir agarradito de la mano de ti, Señor. Perdona, mi Rey. Una vez más te pido me perdones, Señor, por todos los errores, por todas las fallas y por todo lo que hasta este día
yo he cometido, Señor, que no es agradable delante de tu presencia. Gracias, bendito Dios, te doy en esta hora. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, mira, este pueblo está delante de ti. Yo te pido, mi Rey, que nos ayudes a hacer esa vasija que tú necesitas, que nos ayudes a andar en obediencia, que nos ayudes a ser fiel, Señor, que nos ayudes a escuchar realmente tus instrucciones, mi Rey, y a vivificarte, Dios, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Gracias por esa persistencia en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por ayudarnos y mantenernos en ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendito Dios, en esta noche. Yo bendigo cada vida. Yo bendigo cada hogar representado, cada familia. Yo declaro que los cielos, Señor, se abren, Señor, delante de nosotros. Yo declaro que tú nos permites, Señor, reunirnos, Dios Padre amado, en una escuela dominical, mi Rey, que traes una palabra elevada del cielo, mi Rey, que también nos permite, Señor, reunirnos en los ayunos, Dios, y en cada servicio que está destinado y predestinado por ti para que nos reunamos juntos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro sin poder y sin autoridad todo lo que quiera venir en ataque, contraataque, venganza, retaliación o regeneración del enemigo en contra de vuestras vidas, de vuestra parentela o de vuestros asuntos, Señor. Tú nos guardas, Jehová Dios, en paz y en bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde grande y poderosamente.